Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de mayo. Mi nombre es Catalina Mesa, soy Michael Dale, soy la Event Manager de Fluid Attacks. Antes de comenzar este webinar, les quiero dar unas recomendaciones y es que en la parte de abajo van a encontrar un recuadro para realizar sus preguntas, es el cuadro de Q&A. Y también al final vamos a tener un código QR con una encuesta para que nos ayuden a diligenciarla. Una vez terminen pues una vez diligencien este QR pueden recibir copia de la presentación que vemos acá y esto también pues, nos ayuda a recibir pues su feedback sobre este webinar. Y lo más bueno es que también pueden participar por una Amazon Gift Card de $50 al llenar esta encuesta. Les estaremos enviando pues la Amazon Gift Card en el transcurso de la tarde o mañana por la mañana al feliz ganador. Bueno, los dejo con Michael. Michael, preséntate y sigues con el webinar, por favor. Perfecto, buenas tardes a todos. Yo soy Michael Rivera, soy Head of Analytics acá en Fluid Attacks. Ya llevo 5 años trabajando con el equipo, con la tarea de ayudar a la organización a tomar decisiones basadas en datos. Ahorita mismo estoy a cargo de nuestro proceso de experimentación en inteligencia artificial y básicamente mi objetivo es adaptar nuestra solución y nuestras operaciones a esta nueva era de inteligencia artificial. Por acá les dejo mis datos, mi LinkedIn y mi correo por si quieren profundizar en alguna de las cosas que hablemos acá o simplemente tener cualquier discusión. Entonces, hoy voy a hablar un poquito acerca de nuestro roadmap y algunos resultados que hemos tenido en nuestro proceso de experimentación con inteligencia artificial y va a estar bastante enfocado en uno de los componentes que estamos cerca de lanzar a producción, que es un asistente para el peer review, que en términos de seguridad, entonces esto origina nuestra charla Let AI Safeguard Your Peer Reviews. Entonces, para que tengan un poquito de contexto, voy a hablar un poco acerca de la introducción, de cómo llegamos a todo este tema de experimentación con inteligencia artificial, qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos en el roadmap. Luego vamos a centrarnos un poquito en el tema de hackeo con inteligencia artificial, qué es lo que hemos experimentado, qué hemos visto ahí. Y por último, vamos a enfocarnos un poquito en nuestro asistente de peer review para luego cerrar la charla con una sección de Q&A. Entonces, perfecto. Si quieren, comencemos. Y básicamente lo que pasa más o menos a mediados de 2022 es que empezamos a darnos cuenta de que existe un nuevo grupo de herramientas que funcionan de forma diferente a todo lo que hubiéramos visto nunca antes. Entonces empezamos a ver sistemas como ChatGPT que nos ayudan a tener conversaciones que realmente se sienten inteligentes, con una inteligencia artificial que es muy buena haciéndolo. Tenemos Gemini que funciona más o menos de la misma manera y tenemos sistemas como DALI que nos permiten generar imágenes solo con las descripciones que nosotros le demos. Entonces, esto cambia el paradigma y la forma con la que nosotros interactuamos con los sistemas porque ahora básicamente nos alejamos un poquito de la user interface tradicional que teníamos del drag and drop y demos clic por acá y empezamos a tener una interacción bastante más conversacional de instrucciones y además empezamos a notar unas nuevas capacidades que antes no teníamos, sistemas menos determinísticos pero con mayor capacidad de imaginación que nos permiten hacer tareas que antes nos parecían imposibles. Entonces, básicamente la pregunta que empieza a hacerse todas las organizaciones y a lo largo de muchas industrias es, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Entonces, la inteligencia artificial empieza a volverse el centro de todas las discusiones importantes y la pregunta de todos es, oiga, ¿qué potencial tiene esto? ¿Es humo? Algunos incluso se preguntan, ¿me voy a quedar sin trabajo?
hay muchas preguntas, empiezan a haber muchas discusiones y muchas preguntas alrededor de la inteligencia artificial y básicamente nosotros, como muchos otros, definimos que la única forma de saber el potencial detrás de esto es experimentar. Entonces, se forma dentro de Fluid un equipo, si bien reducido, muy em, orientado hacia ciertos objetivos que lo que nos permite pues, ser muy rápidos en la ejecución de experimentos y ver cuál es el potencial que tenemos dentro de esta nueva tecnología. Pero pues experimentar es difícil si uno no tiene un foco de qué es lo que quiere experimentar, de qué es lo que quiere hacer con esos nuevos proyectos y cómo utilizar esta nueva tecnología habilitadora al servicio sí, hacia qué servicio lo va a utilizar. Entonces, básicamente dentro de Fluid lo tomamos como una oportunidad de volver al core de nuestra propuesta de valor, de lo que nosotros ofrecemos como organización y de los problemas que estamos tratando de solucionar. Entonces, ¿qué sucede en este mercado de seguridad de aplicaciones en el que estamos nosotros? Existe una tensión no entre personas ni entre equipos, sino una tensión entre tiempos, lo llamaría yo, porque existe un equipo de desarrollo que quiere desplegar funcionalidades de forma muy rápida. Quieren ser veloces, quieren generar valor con mucha cadencia, hacerlo de forma muy constante y hacerlo con la menor fricción posible, pero también existe los criterios de seguridad que quieren que el sistema no sea vulnerado, que sea seguro, que no haya ningún costo reputacional para la organización, ni ninguna exposición de información de sus clientes. Entonces, básicamente ahí es en donde entra nuestra propuesta de valor, que es encontrar y remediar todas las vulnerabilidades lo antes posible. Así es como nosotros proponemos solucionar esta disyuntiva que se encuentra pues, en el deseo de desarrollar funcionales rápido y seguro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, acordémonos, queremos encontrar todas las vulnerabilidades lo más rápido posible y además de eso remediarlas. Entonces, existen como tres componentes importantes que nos permiten hacer esto. Existe un componente de prevención, existe un componente de búsqueda y existe un componente de remediación. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros a lo largo de los años que hemos estado en el mercado? eh, Nosotros tenemos ya una solución bastante estructurada basada en hackers humanos y escáneres determinísticos que nos permitían encontrar de forma muy rápida y muy veloz las vulnerabilidades. Pero ¿qué sucede? Hay una disyuntiva que existe entre el trabajo con humanos y el trabajo con máquinas que hemos estado explorando muchos años alrededor de esta solución y es los hackers humanos son muy precisos para encontrar las vulnerabilidades. Entonces son personas que están entrenadas, que son muy inteligentes, que tienen la capacidad de encontrar vectores de ataque muy profundos, cosas que no son aparentes, que no están a la vista y eso les da una exactitud a la hora de encontrar vulnerabilidades. Por el otro lado están las máquinas que si bien no son muy precisas, porque el encontrar vulnerabilidades es difícil, hay vectores de ataque muy complicados que las máquinas hasta el momento no pueden encontrar, aún con esa falla sí tienen una ventaja comparado contra los humanos y es que son muy veloces. Ningún humano puede leer código a la misma velocidad que lo hace la máquina. Eh, entonces, eso es como su principal beneficio, si bien no pueden ser igualmente acertadas. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que llega la inteligencia artificial y nos ofrece velocidad de máquina y una inteligencia que nunca habíamos visto antes. Entonces, una de las cosas que empezamos nosotros a explorar como organización es, oiga, ¿será que un escáner basado en inteligencia artificial nos da a la misma vez lo mejor de los dos mundos? ¿Puedo yo tener un computador que lee código mucho más rápido que un humano, con
una inteligencia que no tiene el escáner determinístico normal, que además sea mucho más escalable en términos de desarrollo y más fácil de desarrollar. Esa fue la pregunta inicial que nos hicimos y eso fue eh, em, lo que se convirtió como en nuestro pilar de investigación. Pero paralelamente también hubo otras iniciativas importantes, como por ejemplo, por el lado de la remediación, nuestro componente de custom fixes y auto fixes, que son los dos basados en inteligencia artificial y básicamente lo que permite es remediar o asistir en la remediación de las vulnerabilidades que nos encontramos por medio de nuestro componente humano o por medio de nuestro componente determinístico. Entonces, en ese camino, volviendo acá al camino de escanear vulnerabilidades basadas en inteligencia artificial, nos encontramos con un problema bastante titánico que ya les voy a contar un poquito de qué se trata, pero es la tecnología o la iniciativa que fundamenta nuestra incursión en la prevención, que es nuestro asistente de peer review. Entonces, ya les voy a contar cómo se relacionan y este básicamente es el centro de nuestra discusión hoy. Entonces, ¿cómo es esto de hackeando con inteligencia artificial? Eh, si bien ya sabemos que las máquinas son muy veloces, nuestros escáneres, los escáneres determinísticos que son el estado del arte actualmente no son muy exactos, no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces, la hipótesis a evaluar es, ¿será que la inteligencia artificial sí me da esa exactitud que yo estoy buscando? Pero pues es una tarea bastante titánica. ¿Qué sucede? Las vulnerabilidades pueden venir de todos los tipos, pueden existir vectores que son supremamente difíciles de encontrar, pueden existir muchas casuísticas que hacen que un patrón vulnerable sea vulnerable o no vulnerable, entonces es una tarea bastante titánica porque el imaginarse un escáner general de vulnerabilidades que tenga la misma precisión que un humano, pues se vuelve una tarea bastante titánica. Pero pues la intuición inicial es, estos modelos de inteligencia artificial generativa son muy buenos para generar código. Vamos a ver cómo lo hacen eh, para hackear. Entonces empieza nuestra investigación, empezamos a ver qué están haciendo equipos de investigación alrededor del mundo, en universidades, cuáles son las estructuras que permiten viabilizar este problema, cuáles son los resultados obtenidos por estos equipos de investigación, qué les funciona, qué no les funciona. Y en nuestro proceso de investigación, básicamente a lo que llegamos es a una arquitectura bastante robusta, bastante compleja, em, que tiene bastantes de las cosas de las cuales se habla hoy en la discusión de inteligencia artificial, modelos RAG, bases de datos vectoriales, similaridades de coseno, un montón de cosas aplicadas a nuestra arquitectura, navegación de código, etcétera, que generan una arquitectura bastante robusta, pero si bien es una arquitectura bastante robusta, termina no siendo tan precisa como lo es un hacker humano. Entonces, en nuestro proceso de exploración empezamos a preguntarnos, oiga, ¿qué está pasando con este escáner basado en inteligencia artificial? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que ocurre detrás? Y nos damos cuenta que si bien la arquitectura que nosotros diseñamos es capaz de identificar patrones vulnerables de una forma muy apropiada, eso no significa que genera reportes certeros de vulnerabilidad, porque existen muchas casuísticas que hacen que esos patrones vulnerables puedan no materializarse en vulnerabilidades reales y en riesgos reales. Puede ser que la función tenía un patrón vulnerable, pero el input de información fue sanitizado en otro lado, entonces en la combinación de esas dos cosas ya no es vulnerable, o puede ser que sí existe un patrón vulnerable, pero en una cosa que nunca se expone a nadie
y nunca llega la información y nunca llega a las manos de un usuario de cualquier tipo de atacante que pueda hacer uso de eso, entonces puede ser que no sea vulnerable. Existen un montón de casuísticas que los humanos sí tenemos oportunidad de detectar, pero las máquinas tienen dificultades con eso y ese es el principal problema con el cual nos encontramos en nuestro proceso de investigación. Eh, pero básicamente la pregunta que vino después de eso es, oiga, si nosotros podemos identificar muy bien los patrones vulnerables que existen dentro del código, pero no tenemos la posibilidad y el sistema no tiene la capacidad de decirnos si si ese patrón vulnerable se materializa en un riesgo, en una vulnerabilidad o no. ¿Qué pasa si nosotros traemos a alguien que sí puede? ¿Qué pasa si nosotros metemos un humano, un experto en el medio que nos permita determinar si esos patrones vulnerables que encontramos son vulnerabilidades o no? Y así es como llegamos nosotros a nuestro asistente en el peer review. Entonces, ¿qué sucede en el peer review? El peer review es una etapa bastante sensible en el ciclo de desarrollar software seguro. Yo creo que todos acá, los que han desarrollado código alguna vez y han participado en un equipo de desarrollo, al menos una vez han pasado o han aprobado un código que rompe producción o que introduce una vulnerabilidad porque hay muchas cosas que pueden pasar. Puede existir fatiga por parte de la persona que revisa el código, puede ser que el código era demasiado grande y era difícil de comprender en su extensión completa, o puede ser que había ausencia de contexto completo de cómo funcionaba el código y los cambios que se querían implementar y las implicaciones de los mismos. Entonces, en este proceso de peer review surgen algunas preguntas como, ¿estamos dedicando el tiempo necesario para hacer un buen proceso de peer review? Y otra pregunta es cómo podemos hacer que este proceso sea más robusto y más resiliente y nos lleve a menos fallo, porque bien o mal, este proceso de peer review es una de las defensas más importantes que tenemos a la hora de desarrollar código seguro. Entonces, uniendo un poquito las dos ideas, ¿qué es lo que sucede? Que llega la inteligencia artificial al rescate. ¿Y qué nos ofrece la inteligencia artificial? Nos ofrece escalabilidad, es revisión constante, sin ningún tipo de fatiga como la tendríamos los humanos. Nos ofrece imparcialidad, no existe un sesgo humano que afecte las decisiones de la máquina y nos ofrece velocidad, podemos tener un feedback bastante inmediato, casi real time, y al final esto lo que hace es apoyar la labor humana generando sugerencias, resúmenes, análisis eh, que soportan la labor humana pues de hacer un buen peer review. ¿Cómo nos apoya la inteligencia artificial? La inteligencia artificial hoy puede hacer varias cosas con cierta precisión, variante. Puede detectar bugs, puede sugerir refactors en el código, puede evaluar la calidad de los tests que se implementaron para probar el código que se integra, puede identificar patrones inseguros, que es nuestro enfoque, puede hacer resúmenes de los cambios hechos en los MR y puede verificar que convenciones de negocio sí se estén cumpliendo. Nosotros nos fuimos por este camino de identificar patrones inseguros y soportar ese caso de uso específico. ¿Y cómo lo hacemos? Con un agente que desarrollamos, un asistente para el peer review, que funciona de tal manera que cuando se busca integrar código al repositorio y está en el proceso de evaluación por pares, nuestro escáner, que ya vimos que es bueno para detectar patrones vulnerables, analiza el código que cambió, hace una búsqueda contextual y reporta los patrones vulnerables que se pueden encontrar en el camino y a partir de ello genera un comentario pues con el resumen de lo que encontró
Y a partir de acá, el desarrollador, el reviewer humano que está haciendo la revisión de este código, tiene una bandera que le permite decir, oiga, voy a buscar por acá a ver si esto realmente es un patrón vulnerable, si hay algo acá preocupante que haga que yo tenga que cerrar esta solicitud de integración, o si bien mi experticia humana me dice que esto no representa una vulnerabilidad o un riesgo pues para la información o para el software, lo dejo pasar. Entonces, básicamente lo que es un asistente que corre en el repositorio cuando se busca integrar código y al final nos genera como unas pistas, unas claves que nos permiten buscar de forma más inteligente eh, eh, posibles violaciones de seguridad, asistiendo al humano en su tarea. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Traer un humano al loop lo que nos permite es tener más exactitud. Entonces, yo tengo patrones vulnerables, no sé si son riesgosas o no, si son cosas que se materializarán o no, ya viéndolo desde el punto de vista más amplio del software. Entonces, traigo un experto que sí tiene esa capacidad de dirimir esa inquietud, y ese experto es el que dice, bien, este patrón vulnerable sí es riesgoso por esto, esto y esto, o ese patrón vulnerable no representa ningún riesgo para nosotros, entonces es algo que podemos dejar pasar y dejar integrar el código. Y lo otro es que nos permite tener más velocidad, ser más rápido a la hora de identificar vulnerabilidades, ya que nos ayuda a encontrarlas mucho más temprano en el ciclo de desarrollo, cuando el código no se ha integrado, cuando no ha generado ningún estrago, cuando nadie ha tenido la oportunidad de explotar ninguna debilidad que yo tenga, y eso se traduce a que nos permite remediar el código cuando es más barato, cuando no ha habido ningún riesgo materializado, y eso al final lo que nos genera es una seguridad mucho mayor y un tiempo de detección casi nulo, pues, porque es un riesgo que nunca se materializó. Entonces, esos son los beneficios. Que la invitación es que estén atentos en las próximas semanas a nuestro newsletter, a nuestras comunicaciones, porque vamos a estar liberando este componente y dándoles un poco más de detalles de cómo funciona. Por el momento eso era lo que traía para mostrarles, y pasar a la sección de Q&A. Bueno, Michael, muchas gracias. Si quieres, pasa a la diapositiva que sigue, que ahí encontramos el código QR para que lo vayan escaneando mientras respondemos las preguntas. Recuerden que las pueden hacer en el recuadro de Q&A al final. Te voy a ir haciendo por el momento las que tenemos, y la primera es: la inteligencia artificial va a reemplazar por completo a los reviewers humanos. Yo creería que no cata con lo que hemos visto actualmente. Realmente, lo que nos hemos encontrado nosotros en nuestros experimentos es que la mayor ganancia existe cuando eh, hay una máquina soportando el trabajo de un humano, y no cuando una máquina reemplaza el trabajo humano. Como les mencionaba, existen muchas casuísticas que hacen que un patrón vulnerable no se convierta o no se manifieste en una vulnerabilidad verdadera, y las máquinas o las estructuras que hoy tenemos todavía no son capaces de dirimirlas. Entonces, siempre tiene que, hasta donde está el estado del arte actualmente, tiene que haber un humano en el medio, eh, dirimiendo estas cosas que son difíciles, y soportado por una máquina que lo haga mucho más veloz y eficiente. Súper, gracias. La otra es: ¿debería la inteligencia artificial participar en decisiones sobre si merger o no un pull request? Yo creo que sí debería participar, pero no debería ser como la instancia dirimitoria.
sea, la inteligencia artificial participa sí, haciendo más efectivo a la persona que revisa el código de las formas como ya lo mostramos en esta charla, pero no debería ser hasta el momento la instancia dirimitoria porque acordémonos que hay un principio y es que los equipos de desarrollo quieren desplegar software rápido, quieren generar valor con mucha cadencia. Y si yo tengo una herramienta que me genera cierta cantidad de falsos positivos, ese proceso se va haciendo más lento, más lento, más lento, y eso afecta pues la cadencia con la que yo entrego valor. En cambio, si existe una asociación entre el humano y la máquina, donde la máquina aumenta el trabajo del humano, yo creo que generamos mucha más velocidad y mucha más certidumbre en los procesos. Bueno, otra pregunta. ¿Hay manera de estimar los costos de esas reparaciones que nunca se materializan? ¿Cómo se podría justificar a la gerencia adoptar una solución como esta? ¿Puedes repetirme la pregunta, Cata? Mira, dice, ¿hay maneras de estimar los costos de esas reparaciones que nunca se materializan y cómo se justificarían esos costos ante una gerencia? Es muy buena pregunta, sí. Si bien existe una reducción de costos por reparaciones o sea, existe unos costos por esas reparaciones, pues, pero también existe una ganancia por una materialización, por una ausencia de materializaciones de vulnerabilidades que antes no se tenía. Yo creo que como yo lo haría es, si tú tienes servicio o una solución contratada de hacking que todo el tiempo está monitoreando tu código y la calidad de tu código y que no existan vulnerabilidades. Lo que tú deberías ver cuando haces una implementación de este tipo es que esa cantidad de vulnerabilidades y la cadencia con la que las encuentra debería disminuir. Entonces, ese diferencial sí te permite a ti de cierta manera cuantificar cuál es el impacto de una implementación de esta naturaleza y presentar un caso pues en la gerencia a favor de hacerlo. Súper. Otra pregunta. ¿Qué documentación o paper recomiendas leer sobre la opción de la inteligencia artificial en procesos de ciberseguridad? A ver, déjame buscar acá una URL que a mí me gustó mucho para ay, espero no haber quitado algo que no veo, pero un segundito. Yo recomendaría este paper que les voy a poner en los comentarios. Me parece, un segundito, me parece que es uno, pues, de los que he leído es mi favorito acerca de cómo se generan estructuras y complejas y arquitecturas complejas para la búsqueda de vulnerabilidades en código. Es uno que yo recomendaría. Bueno, Michael, muchas gracias. Por el momento, esas son las preguntas que tenemos. Gracias a todos por asistir. Recuerden, los que no han escaneado el código QR, responder la encuesta, poderla responder. Les agradecemos a todos por su asistencia y los esperamos próximamente para el Meetup de junio, que lo estaremos lanzando, finalizando esta semana. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias, Michael, por tu tiempo. Vale, Cata, gracias. Hasta luego. Súper bien.